Buenos días, Dios le bendiga a usted que recibe la palabra de Dios a través de este devocional. Una mañana nueva, pero también una oportunidad nueva para que pasemos tiempo con Dios, para que nos acerquemos a Él nuevamente y no dejemos pasar el día sin estar en el secreto con Dios. Que Él sea el primero en nuestro corazón, el primero con el que hablamos, el primero con el que pasamos tiempo. Que tu primer tiempo no sea con tu trabajo o con tus oficios en la casa o con las cosas que tienes que hacer, sino que sea con el Señor. Que a Él le entregues los primeros minutos y horas al despertar, para que puedas recibir el consejo de Dios, la dirección de Dios, para que seas lleno de su presencia, para que puedas ver el mundo diferente y no seas atrapado en el sistema, en los afanes de este siglo, en los engaños de las riquezas y por todo lo que sucede. Porque el que busca primeramente a Dios, su vida no es igual que la de los demás. Su vida es diferente. Él sabe que aunque está en este mundo, no es de este mundo, que está de paso. Así que esa es la invitación de Dios a nuestras vidas, a cada día estar en su presencia. La palabra que el Señor trae para nosotros en esta mañana está en Job capítulo 13, versículo 15. Y dice la palabra: he aquí, aunque Él me matase, me mataré. En Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Y nos encontramos con una porción de la palabra que nos habla de un hombre determinado por Dios. Job, un hombre pasando una prueba tan fuerte, donde había perdido su familia, donde había perdido todo lo que tenía, donde su salud estaba quebrantada. Pero cuando sus amigos lo están a él atacando, él les responde de esta forma y les dice: aunque él me matare, en él esperaré. Un hombre que muestra firmeza en medio del tiempo más difícil, en medio del tiempo de la prueba más fuerte, de un proceso que tal vez pocos han vivido en la historia, donde perdió todo en un día, familia, riquezas, todo, y después le vino la enfermedad. Y habla de la manera que habla y dice: aunque él me matare, en él esperaré. Un hombre que no se mueve, un hombre que no titubea, un hombre que muestra pasión por Dios, determinación por el Señor, en medio del tiempo más difícil de su vida. Y aunque todo era contrario para él, y aunque sus mismos amigos se habían venido en contra de él, este hombre tiene una respuesta muy tremenda. Una respuesta que demuestra que su amor por Dios está por encima de la familia, por encima de las riquezas, por encima de lo material, por encima de su misma salud, porque estaba quebrantado de salud. Pero este hombre dice: no me importa que haya perdido mi familia, no importa que haya perdido las cosas materiales, no importa que esté enfermo, no importa mi salud. Aunque él me matare, en él voy a esperar. Y en otra porción de la palabra dice: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo él me levantará. Y cuando la esposa le dice: aún retienes tu integridad,
Reniega de tu Dios y muérete. Él le responde y le dice, como una mujer fatua has hablado. Es tremendo el corazón de este varón. Cómo se comporta en medio de la prueba. Cómo habla en medio de la prueba. Cómo actúa en medio de la prueba. Y esto es un ejemplo a seguir. Esto es algo que nos reta. Esto es algo que nos desafía. Cómo nos comportamos en la prueba. De qué forma hablamos. De qué manera actuamos cuando viene la prueba a nuestras vidas. Llámese en la salud, llámese economía o llámese en la familia. Pero aquí había un hombre que no perdía la esperanza. Aquí había un hombre que seguía creyendo. Aquí había un hombre que seguía confiando en su Dios. Y cuando nosotros vemos el fin de la historia de Job, nos damos cuenta que la recompensa fue muy grande. Que Dios lo levanta de su prueba. Que la acusación del enemigo ya no estaba sobre él. Y que llega la bendición de Jehová, que es la que trae riqueza y no añade tristeza con ella. Porque un hombre se decidió a esperar en Dios en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de las pérdidas que tuvo. Y dijo, no importa que yo lo pierda todo, seguiré esperando en Dios. Seguiré confiando en Él. Aunque tenga ataques aún de mis amigos, aunque tenga acusaciones de ellos, porque los amigos no entendían qué era lo que pasaba con Job. Y muchas veces cuando nos encontramos en prueba, nadie entiende qué pasa con nosotros. Somos señalados, somos juzgados, somos perseguidos, somos criticados. Pero hay un plan de Dios en medio de esa prueba. Hay un plan de Dios en medio de esa espera. Hay un plan de Dios en medio de ese quebranto. Cuando alguien sigue confiando, cuando alguien sigue esperando en Él. Hay un plan de Dios que se está moviendo. Hay una acusación que se está destruyendo y la acusación del enemigo. Es donde el corazón se prueba. Es donde somos probados como el oro. Y allí ve Dios la fidelidad de un hombre, de una mujer, en medio de la prueba, en medio del quebranto. Si su confianza sigue en Él o deja de confiar en Él. No sé cómo te comportas en la prueba, pero Dios quiere gente que siga confiando en Él, que siga esperando, que sea firme, que no desfallezca, sin importar los ataques, sin importar el problema, sin importar la dificultad, y que pueda decir, aunque me matare, en Él esperaré. Que pueda decir como Sadrach, Mesach y Abednego, sepa, oh Rey, que el Dios al que servimos ha de librarnos de tu mano y del horno de fuego ardiendo, y si así no lo fuere, estamos dispuestos a morir. Gente determinada en medio del peligro, de la prueba, del quebranto, de la dificultad, que no retrocede, sino que se mantiene. Los bendigo en el nombre de Jesús en esta mañana. Les pido que multipliquen la palabra. Necesitamos, o Dios necesita, hombres y mujeres valientes que se mantengan, que sigan creyendo, aunque parezca que todo vaya mal. Un abrazo para todos. Multipliquen la palabra porque el mundo la necesita. Bendiciones.